La sala del tribunal estaba inmóvil, como si el aire se hubiera vuelto pesado de repente. Nadie hablaba, nadie tosía. Aún así, mis sentidos estaban en alerta. Cada sonido pequeño parecía amplificado dentro de mi pecho. El reloj detrás del juez marcaba los segundos con una precisión cruel, como si contara el tiempo que me quedaba antes de que todo cambiara. Podía sentir la respiración tranquila de mi madre a unos pasos de mí. Lenta, controlada. Mi padre se acomodó en su asiento con un movimiento seguro, casi cómodo. No estaban nerviosos. No tenían motivo para estarlo. Para ellos, este resultado ya estaba decidido. Su abogado parecía compartir esa confianza. Se recostaba en la silla con una sonrisa discreta, golpeando suavemente una pluma elegante contra una carpeta gruesa. Su lenguaje corporal decía lo que no necesitaba decir en voz alta. Esto es solo un trámite más. Yo, en cambio, sentía el corazón golpeándome con fuerza. No por miedo. Era algo distinto. Era la tensión que se acumula cuando sabes que has esperado este momento durante años. El juez ajustó sus lentes y comenzó a leer los documentos. Su voz era neutra, casi aburrida. Números, fechas, registros. A medida que avanzaba, noté un cambio sutil en la sala. El golpeteo de la pluma se detuvo. La sonrisa del abogado se endureció. Cuando el juez pasó a la última página, el silencio se volvió incómodo. Entonces ocurrió. El abogado se levantó de golpe. La silla se arrastró ruidosamente por el suelo pulido, rompiendo la calma de la sala. Su rostro había perdido color. En ese instante lo supe. Algo no estaba saliendo como ellos esperaban. Por primera vez, entendieron que no sabían quién era yo. Pero esa historia no empezó en un tribunal. Empezó muchos años antes, en una casa donde el amor no se daba libremente, sino que se intercambiaba por obediencia. Mis padres nunca levantaron la voz ni la mano. No lo necesitaban. Controlaban con silencios largos, miradas de decepción y discursos interminables sobre cómo funciona el mundo. Para ellos, cuestionar era desafiar. Y desafiar era traicionar. Mi hermano mayor aprendió rápido las reglas. Repetía sus opiniones, pedía permiso para todo y nunca se alejaba demasiado. A cambio, recibía aprobación constante. Yo no funcionaba así. Yo preguntaba, observaba, notaba contradicciones. El día que dejé de aceptar el porque yo lo digo como respuesta, me convertí en un problema. Y sin saberlo, ese fue el primer paso que me llevó hasta ese tribunal. Ellos pensaron que me estaban formando, sin darse cuenta de que, en realidad, me estaban preparando para irme. Con el tiempo, la palabra problema empezó a seguirme a todas partes. Al principio era algo sutil, casi invisible. Es terco, decía mi madre con una sonrisa forzada frente a otros. Luego se volvió más directa. Difícil. Después, irresponsable. Cada etapa traía una nueva etiqueta, y cada etiqueta venía acompañada de una expectativa clara, que yo fallara. Nada de lo que hacía parecía suficiente. Cuando conseguí un trabajo después de la escuela, dijeron que estaba perdiendo el tiempo en lugar de concentrarme en lo importante. Cuando empecé a ahorrar, se burlaron de mi disciplina, asegurando que no entendía cómo funcionaba el dinero de verdad. Cuando mencioné la idea de mudarme algún día, se rieron sin disimulo. La vida te va a enseñar, decía mi padre, negando con la cabeza como si ya conociera el final de la historia. Durante mucho tiempo le creí. Solo que no de la forma en que él imaginaba. A los 19 años hice mis maletas. 2, para ser exactos. No eran grandes ni nuevas. Dentro llevaban ropa básica, algunos libros y un presupuesto escrito a mano en una hoja vieja. No me fui enojado. No hubo gritos ni portazos. Me fui porque quedarme significaba encogerme cada día un poco más. En esa casa, mi independencia no era vista como crecimiento, sino como amenaza. Los primeros años fueron duros. Más duros de lo que ellos nunca imaginaron. Trabajé en 2 empleos mientras terminaba mis estudios. Vivía en un departamento pequeño, con paredes tan delgadas que podía escuchar la vida de mis vecinos. Los muebles eran usados, la cocina mínima y el presupuesto implacable. Contaba cada moneda. Renuncié a lujos sin resentimiento.
Aprendí a diferenciar entre lo que quería y lo que necesitaba. No fue elegante ni rápido, pero fue real. La disciplina no me llegó por privilegio, sino por necesidad. Y con el tiempo, aprendí algo aún más importante: el poder del silencio. Dejé de compartir mis planes. Dejé de explicar mis decisiones. Dejé de pedir aprobación. No por orgullo, sino por protección. La privacidad se convirtió en mi armadura. Mientras menos sabían, menos podían sabotear. Mis padres asumieron que estaba fracasando, que era cuestión de tiempo antes de que regresara pidiendo ayuda. Hablaban de mí con familiares como si fuera una advertencia viviente. Así termina la gente que no escucha. Yo los dejé creerlo. Nunca supieron de la cuenta de ahorros que abrí con mi primer sueldo serio. Nunca supieron del trabajo extra que hacía por las noches. Nunca supieron cuánto estudié antes de tomar cada decisión financiera. Y eso fue exactamente lo que me permitió avanzar. Mientras ellos esperaban mi caída, yo estaba construyendo algo que jamás imaginaron. Hubo una sola persona que nunca me miró como un error en proceso: mi abuela. Mientras el resto hablaba sobre mí como si no estuviera presente, ella observaba en silencio. Notaba detalles pequeños que nadie más parecía valorar, como escuchaba antes de responder, como analizaba a las personas, como guardaba información sin necesidad de anunciarlo. Los que menos hablan en una familia, me dijo una vez, suelen ser los que más están entendiendo. No lo dijo como un halago. Lo dijo como una verdad. Cuando empezó a enfermar, fui yo quien estuvo ahí. No porque alguien me lo pidiera, sino porque simplemente era lo correcto. La acompañé a consultas médicas, aprendí los nombres de sus medicamentos, me sentaba con ella durante tardes largas en las que el tiempo parecía avanzar más lento. A veces hablábamos. A veces no. Pero incluso en el silencio, había confianza. Mis padres aparecían de vez en cuando. Dejaban flores, hacían preguntas rápidas, hablaban de compromisos urgentes. Yo me quedaba. Una tarde, mientras el sol entraba débilmente por la ventana, mi abuela rompió el silencio con una frase que no olvidaré jamás. Cuando ya no esté, dijo con voz frágil, van a pelear por lo que deje. Y van a intentar controlarte para conseguirlo. No estaba especulando. Me estaba advirtiendo. Ese día entendí que ella no solo veía el presente, sino también lo que venía. Y decidió actuar antes de que fuera demasiado tarde. Planeamos todo con cuidado. Sin dramas, sin secretos mal hechos. Todo fue legal, claro y meticuloso. Trabajamos con un abogado de confianza. Revisamos documentos, cláusulas, escenarios posibles. Cada decisión tenía un propósito: proteger su voluntad de cualquier manipulación futura. Nunca me pregunté por qué confiaba en mí. La respuesta era evidente. No porque yo lo exigiera, sino porque me lo había ganado con años de presencia silenciosa y responsabilidad constante. Cuando murió, el golpe fue real. No solo por la pérdida, sino por el vacío que dejó. El día que se leyó el testamento, la habitación quedó en silencio. Un silencio distinto al de la sala del tribunal. Más pesado. Más humano. Mi abuela había sido clara. No dejó su herencia a mis padres. Tampoco a mi hermano. Me la dejó a mí. No hubo gritos. No hubo protestas inmediatas. Mis padres no me miraron. Se miraron entre ellos. Y en ese intercambio silencioso entendí algo inquietante. Había cruzado una línea invisible. Ya no era solo el hijo difícil. Ahora era un obstáculo. Y los obstáculos, en esa familia, no se toleraban. Ese fue el momento en que dejaron de verme como un hijo, y empezaron a verme como una amenaza. Al principio, nada cambió. O al menos eso parecía. Mis padres actuaron como si el testamento no hubiera alterado el equilibrio de la familia. Mi madre llamaba todos los días con una voz suave, casi dulce, preguntando si me sentía abrumado. Mi padre sugería que nos reuniéramos solo para hablar. No había reproches directos. No aún. Era un cariño cuidadoso, medido, como si caminaran sobre vidrio. Yo escuchaba. Respondía con educación. Mantenía la distancia justa. Sabía reconocer ese tono. No era preocupación. Era cálculo. Con el tiempo, las llamadas empezaron a cambiar.
La preocupación se transformó en advertencia. Ese tipo de dinero puede ser peligroso, dijo mi madre una tarde. Especialmente para alguien que no tiene experiencia. No querrás cometer errores irreversibles, agregó mi padre en otra llamada. Déjanos ayudarte a administrarlo, solo por un tiempo. La propuesta estaba envuelta en palabras amables, pero el mensaje era claro: entréganos el control. Me negué con calma, sin explicaciones largas, sin confrontación. La respuesta fue inmediata. La calidez desapareció como si nunca hubiera existido. Las preguntas se volvieron filosas. Cada conversación era un interrogatorio disfrazado. Me recordaron todo lo que habían hecho por mí. Cada gasto, cada sacrificio, cada obligación implícita que, según ellos, yo estaba ignorando. Hablaron de gratitud, de lealtad, de familia, como si mi independencia fuera una traición personal. Cuando me negué por segunda vez, dejaron de fingir. 2 semanas después, recibí una notificación judicial. El sobre era oficial, frío, impersonal. No estaban pidiendo consejo. No estaban pidiendo diálogo. Le estaban pidiendo al juez que me declarara financieramente incompetente. Decían que era irresponsable, emocionalmente inestable, incapaz de manejar una herencia significativa. Solicitaban el control de mis cuentas bancarias, de mi vehículo y hasta del departamento en el que vivía. Un departamento que había comprado completamente con mi propio dinero. Mintieron sin dudar. Afirmaron que fondos familiares habían contribuido a mi vivienda, que yo dependía de ellos más de lo que admitía. Esa mentira fue la que más dolió. No por el dinero, sino porque revelaba hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Leí la demanda despacio, con las manos firmes. No lloré. No los llamé. En ese momento entendí algo con absoluta claridad. Esto nunca fue por dinero. Fue por poder. Y cuando entendí que querían castigarme por existir sin su permiso, dejé de tener miedo. No reaccioné de inmediato. Eso fue lo primero que hice diferente a lo que ellos esperaban. No hubo llamadas furiosas, ni mensajes desesperados, ni intentos de explicar mi versión. Entendí algo esencial desde el principio. Quien pierde el control emocional, pierde la ventaja. Leí la demanda una segunda vez. Luego una tercera. Analicé cada palabra, cada acusación, cada suposición equivocada. Ellos estaban apostando todo a una idea antigua, que yo era impulsivo, desorganizado y que tarde o temprano cometería un error. No pensaban que yo respondería con método. Contraté a una abogada conocida no por su teatralidad, sino por su precisión. No era de discursos grandilocuentes ni gestos exagerados. Era directa, fría cuando debía serlo y absolutamente meticulosa. Cuando nos reunimos por primera vez, no me interrumpió. Escuchó toda la historia sin emitir juicio. Luego le entregué las carpetas. Todo estaba organizado por fechas, categorías y relevancia legal. Recibos de sueldo de años anteriores. Estados de cuenta bancarios. Historial crediticio impecable. Contratos de trabajo. Registros de inversiones. Documentos de compra de mi vehículo. Escrituras de mi departamento. No improvisé nada. Nada era reciente. Todo existía mucho antes de que mis padres decidieran atacarme. Mi abogada revisó los documentos en silencio durante varios minutos. Finalmente levantó la vista y dijo algo que todavía recuerdo con claridad. Ellos creen que te conocen. Ese es su mayor error. Tenía razón. Años atrás, cuando mi abuela empezó a enfermar, yo ya había pensado en escenarios posibles. No por paranoia, sino por previsión. Sabía cómo funcionaban las dinámicas familiares cuando aparecía el dinero. Por eso, incluso antes de su fallecimiento, había establecido protecciones legales adicionales. Después de su muerte, fui más lejos. De forma discreta, legal y completamente transparente, creé un fideicomiso que separaba la herencia de mis bienes personales. Todo estaba blindado. Cada cláusula tenía un propósito. Cada firma había sido revisada 2 veces. Cuando mis padres presentaron su demanda, la puerta que intentaban forzar ya estaba cerrada. Solo que aún no lo sabían.
Mientras ellos construían su caso sobre suposiciones y recuerdos distorsionados, yo había construido el mío sobre hechos, registros y tiempo. Mucho tiempo. No sentía rabia. Sentía una calma extraña. La clase de calma que aparece cuando sabes que hiciste todo bien mucho antes de que empezara la batalla. Ellos creían que el juicio sería una emboscada, sin darse cuenta de que yo llevaba años preparando. O el terreno. El día de la audiencia llegó sin dramatismo. No hubo tormentas ni señales evidentes. Fue una mañana común, demasiado común para lo que estaba en juego. Mis padres llegaron temprano al tribunal. Lo supe porque los vi desde lejos, sentados uno junto al otro, vestidos con cuidado. Colores suaves. Apariencia respetable. La imagen perfecta de padres preocupados. Su abogado caminaba con familiaridad por la sala, saludando a conocidos, estrechando manos. Actuaba como alguien que ya conoce el resultado. Para él, este caso no era una batalla, era una formalidad. Yo llegué solo. No necesitaba una comitiva. No necesitaba demostrar nada. Me senté, respiré hondo y esperé. Cuando el juez entró, el murmullo cesó. El abogado de mis padres tomó la palabra primero. Su discurso fue pulido, casi elegante. Me describió como imprudente, desafiante, emocionalmente inmaduro. Dijo que mi deseo de independencia era en realidad inestabilidad disfrazada. Presentó mi negativa a ceder el control como prueba de irresponsabilidad. Mi madre se secó los ojos en el momento exacto. Mi padre suspiró profundamente, como si cargara un peso imposible. Todo estaba calculado. El juez escuchó sin interrumpir. Luego pidió los registros financieros. Ahí empezó el verdadero juicio. Los documentos se entregaron. El juez ajustó sus lentes y comenzó a leer. Cuentas de ahorro abiertas años antes de la herencia. Ingresos constantes. Historial crediticio limpio. Un vehículo completamente pagado y registrado únicamente a mi nombre. La seguridad del abogado empezó a resquebrajarse. El juez pasó a la siguiente carpeta y frunció el ceño. Hizo una pausa breve. Esta residencia, dijo revisando el documento, no corresponde a un contrato de renta. La sala quedó inmóvil. Es una propiedad adquirida. Mi madre apretó con fuerza su bolso. Mi padre dejó de moverse. El abogado ya no sonreía. El juez continuó leyendo. Inversiones a largo plazo. Participaciones comerciales. Activos diversificados. Todo documentado. Todo claro. Cada página desmontaba una acusación distinta. Cuando llegó a los documentos del fideicomiso, el juez se detuvo por completo. Revisó fechas, firmas, sellos legales. Este fideicomiso, dijo con cuidado, fue establecido antes del fallecimiento de la causante. Levantó la mirada y me observó directamente. Y fue creado por el demandado. Me puse de pie. Sí, su señoría, respondí. Para proteger la voluntad de mi abuela. En ese instante, entendí que la historia que habían venido a contar se estaba desmoronando frente a ellos. Pero lo que aún no sabían era que faltaba la prueba que terminaría de destruirlos. Después de mi respuesta, la sala volvió a quedar en silencio. No era un silencio cómodo. Era tenso, cargado. El tipo de silencio que aparece cuando una versión cuidadosamente construida empieza a resquebrajarse frente a los hechos. El juez asintió levemente y me indicó que tomara asiento. Luego miró a mi abogada. ¿Desea agregar algo más? Ella se levantó sin prisa. No había urgencia en sus movimientos. Sacó un documento adicional y lo colocó sobre la mesa con calma absoluta. Sí, su señoría, dijo. Quisiéramos presentar una última prueba. El abogado de mis padres se enderezó en su asiento. Por primera vez desde que había comenzado la audiencia, parecía verdaderamente incómodo. Mi abogada explicó que, durante el periodo posterior a la lectura del testamento, habían ocurrido conversaciones relevantes que demostraban la verdadera intención de la demanda. No habló de emociones. No habló de conflictos familiares. Habló de hechos. Activó el dispositivo. Las voces llenaron la sala. Reconocí de inmediato el tono de mi padre, bajo y firme, completamente distinto al que había usado frente al juez. Luego la voz de mi madre, sin dulzura,
sin preocupación fingida. Hablaban con frialdad. Calculaban. Enumeraban posibilidades. Comentaban cómo tomarían control de mis cuentas. Cómo venderían mi vehículo. Cómo me harían entrar en razón. En un momento, incluso se burlaron de mi supuesta incapacidad para defenderme. No había gritos. No había insultos. Y precisamente por eso era devastador. El juez escuchó sin interrumpir. No tomó notas. No hizo gestos. Simplemente dejó que la grabación siguiera hasta el final. Cuando el audio terminó, cerró el expediente con un sonido seco. Miró primero al abogado de mis padres. Luego a ellos. Esta demanda carece de fundamento legal, dijo con voz firme. Y presenta indicios claros de mala fe. El abogado abrió la boca, pero el juez levantó la mano. Se rechaza, continuó. Y se desecha de manera definitiva. No hubo aplausos. No hubo reacciones exageradas. Solo incredulidad. Mis padres me miraron por primera vez desde que había empezado la audiencia. No había enojo en sus rostros. Tampoco tristeza. Había algo peor. No me reconocían. En el pasillo, lejos del estrado, rompí el silencio. No hice esto para lastimarlos, dije con calma. Lo hice porque intentaron controlar algo que no se ganaron. No respondieron. No tenían que decir. Y en ese momento entendí que el juicio no solo había terminado en el tribunal. Había terminado dentro de mí. Pero la verdadera victoria no llegó con el fallo. Llegó esa noche, cuando regresé a casa. Esa noche regresé solo a mi departamento. Cerré la puerta detrás de mí y apoyé la espalda contra ella durante unos segundos. El lugar estaba en silencio. No el silencio tenso de una sala de audiencias, sino uno distinto, profundo, casi reparador. Caminé despacio. Toqué la mesa, la pared, la ventana. Cada cosa estaba exactamente donde debía estar. Ese espacio no era lujoso ni ostentoso, pero era mío. Lo había construido sin atajos, sin favores, sin permisos. Y aún así, había estado a punto de perderlo no por un error propio, sino por el miedo de otros a no tener control. Me senté en el sofá y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de justificarme ante nadie. No tenía que explicar mis decisiones. No tenía que demostrar mi madurez. El fallo del juez había hecho algo más que cerrar un caso legal. Había cerrado una etapa. Pensé en el niño que fui. En el adolescente que hacía preguntas y recibía miradas de desaprobación. En el joven que se fue con 2 maletas y una hoja de papel. Todos ellos habían sobrevivido para llevarme hasta ahí. La palabra que apareció en mi mente no fue venganza. Fue libertad. Entendí entonces algo que nunca me habían enseñado en casa. No todas las batallas se ganan enfrentando. Algunas se ganan resistiendo. Construyendo en silencio. Preparándose mientras otros subestiman. Mis padres ya no llamaron. No hubo disculpas. No hubo intentos de reconciliación inmediata. Y estaba bien. No necesitaba un cierre perfecto. Necesitaba distancia. Con el tiempo, aprendí a redefinir lo que significaba familia. No como un contrato de obediencia, sino como un espacio donde el respeto no se negocia. Donde el cariño no se usa como moneda. Donde el éxito de uno no amenaza a los demás. Pensé en mi abuela. En su mirada tranquila. En su advertencia. Ella había visto el final antes de que comenzara el conflicto. Y me había dado algo más valioso que una herencia. La oportunidad de elegir mi propio camino sin cadenas invisibles. Esa noche dormí profundamente. Sin sobresaltos. Sin miedo a perder lo que había construido. Porque ya no era el irresponsable de la historia que otros contaban. Era alguien que había aprendido a protegerse. Y sobre todo, alguien que ya no podía ser manipulado. Pero la verdadera pregunta no era que había ganado, sino que estaba dispuesto a dejar atrás para siempre. Los días posteriores a la audiencia fueron extrañamente silenciosos. Mi teléfono permanecía callado. Mis padres no insistían. Había desaparecido la presión que durante años había definido mi vida. Pero en ese silencio, algo más profundo se acomodó en mí, la certeza de que, por fin, estaba completamente libre. No se trataba del dinero. No se trataba de propiedades ni de documentos legales.
Todo eso era solo la superficie. Lo que realmente había ganado era algo que nadie podía tocar. Mi autonomía, mi dignidad y la convicción de que podía confiar en mí mismo. Reflexioné sobre todo lo que me había traído hasta ese momento. Cada noche de trabajo extra. Cada hora de estudio silenciosa. Cada decisión tomada sin pedir permiso ni explicación. Cada obstáculo que enfrenté mientras otros esperaban mi caída. Todo eso me había preparado para esta victoria silenciosa. Recordé las palabras de mi abuela: los que menos hablan suelen ser los que más ven. Ella había observado, comprendido y confiado. Y gracias a esa confianza, había podido anticipar los movimientos de aquellos que creían conocerme, y usarlos en su contra sin necesidad de confrontación abierta. Mi independencia nunca fue un acto de rebeldía, fue un acto de supervivencia. Y ahora, por primera vez, la supervivencia se sentía como triunfo. Me senté en el sofá de mi departamento y miré alrededor. Cada objeto tenía su historia. Cada rincón reflejaba años de esfuerzo silencioso. Desde fuera, podía parecer pequeño o modesto. Pero para mí, era un testimonio de resiliencia y estrategia. Era un santuario que nadie podría arrebatarme. Pensé en mis padres. En su incredulidad al final del juicio. En su sorpresa al descubrir que sus intentos de manipulación habían fracasado. No sentí odio. No sentí necesidad de humillarlos. La verdadera lección no estaba en castigarlos. Estaba en demostrar que no podían controlar lo que no les pertenecía. La libertad, me di cuenta, no es solo la ausencia de cadenas. Es la capacidad de existir sin que otros definan tu valor. Es caminar con la certeza de que tu vida es tuya, y solo tuya. Y por primera vez en toda mi vida, podía sentir esa certeza en lo más profundo de mi pecho. Me incliné hacia atrás, cerré los ojos y respiré. Todo estaba en su lugar. Todo estaba bajo control. Todo estaba bien. La venganza, en su forma más pura, no fue la destrucción de otros. Fue la construcción paciente de mi propia fortaleza. Y ahora, aquellos que dudaron de mí debían enfrentar la verdad. No era el hijo irresponsable que imaginaron. Era intocable. No es la violencia ni el enojo lo que hace fuerte a alguien, sino la paciencia, la previsión y la convicción silenciosa de que tu vida no pertenece a nadie más.